Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el primer webinar BSI de 2021, Procesamiento de Imágenes e Inteligencia Artificial para Aplicaciones de Ubicación. Mi nombre es Marta Villanueva. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Esta sesión fue seleccionada a raíz de las sugerencias y comentarios que nos han hecho llegar en las diferentes sesiones que vamos teniendo durante el año. El día de hoy queremos hacer una sesión introductoria sobre el tema de la inteligencia artificial en las aplicaciones geoespaciales. Nos vamos a enfocar hacia dos áreas en particular. Una que es muy importante, que es un área de experiencia muy sólida y que es la base de las soluciones geoespaciales más especializadas, que es la percepción remota. Vamos a ver cómo se utilizan los diferentes algoritmos de percepción remota, de inteligencia artificial en la percepción remota. Y después vamos a ver cómo Google, desde su plataforma de nube, disponibiliza una serie de APIs para inteligencia artificial que pueden integrarse de forma muy importante para las aplicaciones de ubicación. Entonces tenemos un campo muy amplio, un tema muy extenso, muy profundo, y esta va a ser una primera sesión introductoria. Vamos a hacer más sesiones en el transcurso del año y también con base en su retroalimentación. BSI ya cumplió 26 años en diciembre pasado. Estamos enfocados en aplicaciones geoespaciales especializadas. Empezamos con consultoría en sistemas de información geográfica, pero nos enfocamos también a realizar desarrollos a medida, proveeduría de imágenes, de datos, generación de contenidos a medida, higienización de información o minería de datos, y principalmente todo lo que requiera una integración de diferentes componentes para la conformación de una solución integral geoespacial, ¿sí? Que cubra o que puede cubrir diferentes ámbitos para ofrecer una solución en diferentes mercados. Desde esta posición que hemos ido construyendo en el transcurso de los años, actualmente somos Premier Partner de Google Maps, socio de negocios de Hexagon Geospatial y de Maxar, y esto nos permite tener la oportunidad de tener acceso a tecnología de punta que podemos aplicar en estas aplicaciones geoespaciales, combinando estos componentes. El día de hoy vamos a hablar un poco de estos tres componentes, que son las imágenes satelitales de alta resolución, las herramientas de software para aplicar procesamientos de inteligencia artificial sobre estas imágenes, y lo que podemos complementar o enriquecer con las plataformas en la nube. La inteligencia artificial como tal es un concepto que se empieza a manejar desde la década de los 50 como proceso de inteligencia, ¿sí? O sea, desde el momento en que se querían automatizar ciertas funciones para que no fueran realizadas solamente por los humanos o de manera manual. Principalmente este enfoque de automatización es lo que da origen a esta iniciativa de inteligencia. Y este concepto de inteligencia nos lleva a uno de los conceptos que evoluciona este concepto de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje de máquina. Para que podamos hablar de inteligencia, necesitamos hablar de un proceso de aprendizaje. La forma como aplicamos esa inteligencia tiene que ver con cómo aprendemos,
¿sí? Específicamente en el terreno de la tecnología, este concepto de aprendizaje de máquina, o como lo vamos a ver resumido o referido en las diferentes diapositivas, ML o Machine Learning, es un conjunto de sistemas que permite, o de algoritmos que permite que las máquinas, digamos entre comillas, porque estamos hablando de sistemas de cómputo, puedan aprender cómo realizar una tarea de la forma que necesitamos que se realice. Esto permite que puedan identificar patrones. Van a aprender cómo reconocer el patrón que me interesa. Y esta identificación de patrones va a seguir unas reglas pues muy específicas. El algoritmo en particular, que es el que vamos a utilizar en la máquina es el engine, es el motor que aplica este algoritmo, pues va a tener este conjunto de reglas para la identificación de patrones y que entonces puede hacer una predicción, ¿sí?, con base en la identificación de estos patrones. En percepción remota, esto puede ser tan específico como identificar un cierto tipo de cultivo en particular o extraer algún tipo de elemento de una imagen de muy alta resolución. Entonces, si hiciéramos una línea de tiempo muy esquemática, hablamos de los principios de la inteligencia artificial, como les decía, en la década de los 50, pero después esto evoluciona o profundiza en el concepto cuando le decimos o cuando empezamos a crear estos algoritmos que les permiten a las máquinas identificar ciertos patrones. Cuando hablamos de aprendizaje en función a la identificación de estos patrones. Y después, ya hace una década, empezamos a hablar de deep learning o aprendizaje profundo. ¿Qué es lo que quiero en este caso? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la imagen que tenemos en pantalla. Si yo quiero que una computadora o un sistema, llamémosle, identifique un gato, por ejemplo, en un stream de video, le tengo que enseñar todas las diferentes posibles variantes de un gato, ¿sí? Puede ser negro, blanco, gris, de manchas, de rayas, amarillo, combinado, con diferentes ángulos, de diferentes tamaños, de forma que pueda identificar a uno pequeño, adulto o mayor. Entonces, mientras más información yo le dé, más preciso va a ser en su proceso de identificación de ese elemento en particular. Entonces, si quiero que después identifique otro tipo de patrón, ya no es el patrón igual a gato, tengo que enseñarle con base en ese patrón. Entonces, algo que hemos aprendido en el proceso de implementar, de hacer utilizable la inteligencia artificial, es que necesitamos que los algoritmos aprendan. En clasificación multiespectral estamos acostumbrados a utilizar el término muestra o campo de entrenamiento. Yo le digo, esta es la muestra que vas a tomar y con base en esto, haz una clasificación. La clasificación es el primer tipo, por así decirlo, de inteligencia artificial básico. Es identifica a qué categoría pertenece un objeto. Yo le doy una muestra y me dice esto es agua, esto es bosque, esto es pasto, esto es zona urbana. Y
pues tenemos diferentes niveles de precisión en la generación de estos mapas de coberturas de usos del suelo o de identificación de cultivos, identificación de materiales geológicos. Hay todo un tema ahí muy interesante solamente en la parte de clasificación, cómo hacer diferentes evaluaciones, etc. Entonces, cuando aplicamos los conceptos de la inteligencia artificial, nuestro algoritmo empieza a aprender. Cuando hacemos este proceso de clasificación, hay píxeles de las imágenes que quedan mal clasificados y que muchas veces los tenemos que corregir a mano, tenemos que hacer diferentes procesos más elaborados. Pero cuando aplicamos algoritmos más modernos de aprendizaje de máquinas, nuestro proceso de clasificación se va perfeccionando porque aprende que no es el elemento que estoy buscando y que sí es con mayor precisión. Entonces, hay otros tipos de categorías de aprendizaje de máquina, como son la regresión, la agrupación y la reducción de dimensionalidad, que se pueden combinar para obtener o ir alcanzando resultados más precisos, sistematizados. Algo que sucede en la percepción remota es que cada vez tenemos imágenes con mayor nivel de detalle y también con mayor periodicidad. ¿Sí? O sea, a lo mejor tengo ya esta imagen de mucho nivel de detalle, multiespectral, de menos de 1 metro. Todo lo que sea de menos de 1 metro, y ya estamos llegando muy pronto a los 15 centímetros en imágenes satelitales, pues es muchísima información, como nunca la habíamos visto antes, y además con una periodicidad de toma muy frecuente. Entonces ya no nos podemos tardar 1 mes o 6 semanas en procesar la información. Necesitamos modelos que nos permitan procesar la información de forma sistemática y también la capacidad de cómputo para procesar todos esos volúmenes de datos. Imagínense 30 centímetros de tamaño de píxel con 8 bandas multiespectrales. Es en una zona grande, ¿sí? Entonces tenemos un gran volumen de información. En este webinar vamos a ver cómo funcionan, digamos que las bases conceptuales iniciales de cómo funcionan 3 tipos de inteligencia artificial aplicada a procesamiento de imágenes. Una es la clasificación Machine Learning. Esta clasificación toma como base, noten como habitualmente cuando hacíamos una clasificación, si yo tenía un cuerpo de agua, yo tomaba una muestra del cuerpo de agua y con eso clasificaba toda la imagen. Cuando vamos a aplicar un algoritmo de Machine Learning, necesitamos muchísimas muestras. Noten como aquí estoy tomando muchísimas muestras de todo este cuerpo de agua para que mi algoritmo aprenda. Son 3 etapas que vamos a identificar en este proceso, ¿sí? Voy a tomar las muestras, voy a entrenar mi algoritmo y después voy a clasificar con base en ese entrenamiento y podemos reiterar varias veces. De forma que yo pueda obtener una clasificación mucho más precisa, ¿sí? Aquí vemos la imagen y aquí vemos la clasificación resultante con base en esas muestras con las que estoy entrenando mi algoritmo. El flujo de trabajo de Machine Learning siempre empieza, ¿sí?, con obtener los datos de entrenamiento, ¿sí? O sea, aquí yo necesito tener una gran cantidad de puntos donde tenemos la certeza de que es el elemento del que estamos hablando, ¿sí? O sea, todo esto es agua, pero tomamos muestras en diferentes puntos porque los valores de los píxeles de todo este cuerpo de agua son diferentes en cada uno de estos puntos. Entonces necesitamos que nuestro algoritmo aprenda, ¿sí? Vamos a tener que seleccionar atributos muy particulares
de esos componentes, ¿sí? O sea, porque este punto que ustedes ven aquí, si la imagen tiene 3 bandas, tiene 3 dimensiones. Si tiene 4 bandas, tiene 4 dimensiones. Si tiene 8 bandas, tiene 8 dimensiones y así sucesivamente con el número de bandas que tengan. Entonces, es un problema de varios enfoques. Después tenemos que seleccionar el algoritmo porque vamos a tener pues, diferentes elementos de análisis con base en ese algoritmo. Entrenamos a nuestro algoritmo de clasificación y ya después realizamos específicamente la clasificación. Ese es un primer tipo que ahora les voy a mostrar brevemente cómo funciona. Hay otro tipo de imagen, otro tipo de clasificación, que ya no utiliza un algoritmo de machine learning, sino un algoritmo de deep learning. Recordemos que hay una diferencia ahí. Con deep learning yo voy a enfocarme en el objeto. Yo necesito que me diga de una imagen de alta resolución como esta, ¿sí? ¿Qué es un edificio? ¿Qué es un auto? ¿Qué es un árbol? ¿Qué es una piscina o una alberca? ¿Qué es una banqueta? ¿Qué es la calle? ¿Qué es un poste? ¿Qué es una tapa de una alcantarilla? ¿Sí? Entonces le tengo que decir, le tengo que mostrar ejemplos de cada una de estas cosas. Mientras más detalle tiene mi imagen de alta resolución, más elementos puedo observar. Entonces, de la misma forma que como nuestro cerebro ve esta imagen y sabe que este árbol que está aquí es diferente a este, o al menos se encuentra en una etapa diferente, de la misma forma necesito que el algoritmo de identificación o de clasificación lo pueda hacer. Esta es una palmera y este es un árbol. Esto es un edificio, una casa, pero este también lo es, aunque tenga un tipo de techo diferente. Estos 6 que están aquí son autos, aunque sean de diferente color, de diferente marca, también son autos. Entonces necesitamos definir esas propiedades de los objetos brindándole al sistema ejemplos para que pueda entonces discriminarlo. A este tipo de clasificación que utiliza un algoritmo de deep learning se le llama clasificación de imágenes basada en tiles. Esto quiere decir que fraccionamos. En lugar de trabajar con un área muy grande, imagínense una colonia o un área de una ciudad muy grande, se particiona, dividimos esa zona de la imagen y entonces con base en las muestras que le damos de la imagen, me puede decir en cada tile qué tipo de elemento tenemos presente. Tenemos un edificio, tenemos una piscina, tenemos un árbol, tenemos calle, tenemos auto. Y obviamente mientras más pequeño es el tile, mientras más pequeña es el área del tile, entonces pues podemos identificar con mayor precisión qué tipo de elemento está presente en esta zona. Este es un tipo de clasificación muy aplicado para cuestiones de inteligencia. ¿Sí? O sea, necesitamos hacer una evaluación rápida de una zona e identificar, por ejemplo, en cuántas zonas tengo contenedores o camiones de cierto tipo, de cierto tonelaje, de cierto tamaño, incluso para identificación de plantas, cierto tipo de plantas y contarlas rápidamente en una plantación de alto nivel de valor, de alta plusvalía, como los nogales, como la vainilla, como etcétera. El maguey, por ejemplo, etcétera. Entonces, este flujo de trabajo ya no es de ML, sino es de DL, de Deep Learning.
Nuevamente necesitamos datos de entrenamiento, pero en este caso ya no son puntos como los que veíamos en el caso anterior. Son extractos de imágenes que nos van a permitir configurar un objeto. También hay varios algoritmos, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos, y necesitamos entrenar al algoritmo que vamos a utilizar. ¿Sí? O sea, no solo es darle las muestras, sino es que se corra un proceso donde el algoritmo aprenda, ¿sí? Se entrene y es iterativo. Tenemos que ver qué resultados obtenemos y brindarle más información para perfeccionar esa identificación. ¿Sí? De forma que cuando vea la imagen pueda clasificarla con elementos similares. ¿Sí? Un flujo de trabajo de Deep Learning requiere forzosamente que yo le diga todas estas diferentes posibilidades que puede tener para la identificación. Por ejemplo, si voy a identificar aviones, necesito darle pequeñas muestras de imágenes de todos los diferentes posibles aviones que puede identificar. Y típicamente lo que hacemos es que organizamos las imágenes en folders. Noten como aquí tenemos agricultura, aviones, campos de béisbol, playas, edificios, zonas desérticas, residenciales, bosques, autopistas, etcétera. Ustedes van armando ahí su biblioteca. ¿Sí? No sé si les ha pasado alguna vez que entran a alguna página y en lugar de que les salga un captcha alfanumérico, les sale una imagen y les dice, identifica todas las bicicletas, identifica todos los puentes, identifica todos los camiones, identifica las zapaterías. Y nosotros le damos clic, 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 clic a la que corresponde. ¿Sí? En ese proceso que nosotros hacemos, estamos entrenando un algoritmo de inteligencia artificial. Eso exactamente es lo que tenemos que hacer aquí, ¿sí? Con estas imágenes. Nada más que aquí no lo vamos a hacer manual. ¿Sí? Aquí le vamos a decir, mira, todas estas son las que vas a clasificar con esta característica. ¿Sí? Y el mismo algoritmo que nosotros vamos a ver, o similar al que vamos a ver en Google para varios procesos, es el que se utiliza en Erdas Imagen para los procesos de Deep Learning. Es un algoritmo que se llama Inception. Y este proceso es iterativo, como les comento, se van haciendo literalmente árboles de decisión que nos permiten confluir hasta el resultado final. Esa es una de las grandes ventajas que tiene mucha de la tecnología de Google, que es abierta. ¿Sí? Este modelo ustedes lo pueden utilizar en Erdas Imagen en la implementación que se ha hecho, que les voy a mostrar a continuación, o la pueden utilizar con los diferentes APIs, que también vamos a ver en un momento más, que podemos utilizar en la plataforma de Google. Aquí vemos el ejemplo. ¿Sí? Nuestro modelo, que este modelo en este caso se les llama modelos neuronales. ¿Sí? Este modelo lo podemos crear utilizando operadores de diferentes tipos. Hay operadores de Deep Learning y operadores de Machine Learning, como vamos a ver, con diferentes tipos de algoritmos y podemos armar nuestro árbol. Vamos a ver unos muy sencillitos. Aquí están combinando varias etapas del modelo, pero podemos irlas haciendo por partes, ¿sí? Para que sea más fácil el proceso de implementación. Este es el segundo tipo de clasificación.
la clasificación basada en tiles. Tenemos un tercer tipo de aplicativo de la inteligencia artificial, que es la detección de objetos, ¿sí? Yo puedo, como en el caso anterior, dar varias imágenes de múltiples tipos de elementos diferentes y hacer una identificación general de todos esos tipos de elementos. Pero también me puedo enfocar en un tipo específico de dato, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a seleccionar específicamente todos los aviones, ¿sí? Y lo que voy a obtener como resultado es lo que se llama el bounding box, ¿sí? O sea, la cajita que muestra exactamente dónde está ese elemento, ¿sí? El flujo de trabajo para este proceso es muy similar. Yo tengo que crear mis datos de entrenamiento. Tengo que seleccionar un grupo de imágenes donde yo le diga, mira, aquí puedes ver diferentes aeropuertos, especialmente en el caso de los aeropuertos, esto es complicado por los túneles. Tenemos que enseñarle a diferenciar de los túneles que comunican la sala con el avión. Entonces, para ir perfeccionando nuestro proceso, tenemos que hacer este proceso de selección en diferentes imágenes. Nuevamente, entrenar, enseñarle a nuestro algoritmo y ya entonces darle cualquier otra imagen para que realice el proceso de identificación y extracción. Y bueno, si hicimos bien nuestro proceso o si vamos refinando nuestro proceso, no importa que sean aviones de diferente tamaño, colores, vamos a poder identificarlos en nuestro proceso. Voy a mostrarles muy brevemente cómo hacemos esto, cómo funciona en Erdas Imagen, ya que hay varias maneras. Estos son procesos intensivos, ¿sí? No es un procesamiento, digamos, tradicional, y utiliza imágenes de alta resolución. Miren, por ejemplo, para el aprendizaje de máquina, como les comentaba, solemos tener imágenes multiespectrales. Y estas imágenes multiespectrales pues pueden tener el número de bandas que ustedes quieran, ¿sí? En este caso tenemos 4 bandas, ¿sí? Aquí vemos, es una imagen en infrarrojo con 4 bandas. No tiene una resolución submétrica. Esta es de 1 metro exactamente. Es de 1 metro el tamaño del píxel. Y aquí tenemos diferentes zonas cultivadas, ¿sí? Entonces, en este caso, mis muestras, noten cómo son, para un proceso de Machine Learning necesitamos identificar una gran cantidad de puntos, ¿sí? Aquí vemos toda esta zona de agua, toda esta zona de este terreno en barbecho, toda esta zona del terreno ya cultivado, ¿sí? Y esto es por los valores, ¿sí? Si ustedes notan aquí, yo vengo a alguna zona y selecciono esta función que se llama Enquire Cursor. Aquí. Miren cómo cuando me pongo en un píxel, aquí me dice que este píxel que está aquí vale 79 en la banda 1, 92 en la banda 2, 95 en la banda 3 y 189 en la banda 4. Entonces, un píxel o una posición, llamémosle, una coordenada en el terreno, tiene 4 valores diferentes en el espectro electromagnético. Entonces, esta información es la que necesita el algoritmo de Machine Learning para trabajar. Si yo vengo aquí, ¿sí?, a esta zona y vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Miren, aquí
Vamos a suponer que es maíz, ¿sí? Esta zona. En este punto tiene estos valores, pero en este otro punto que está aquí tiene valores diferentes. Y es el mismo tipo de cobertura que quiero identificar. Esto es lo que hace la diferencia en un proceso de clasificación normal y un proceso de clasificación con Machine Learning, que el algoritmo puede aprender de esas diferencias. Entonces, lo primero que hacemos, ¿sí? Aquí vamos a utilizar una herramienta que se llama Spatial Modeler. Y con el Spatial Modeler, lo primero que hacemos es crear un modelo muy sencillo que nos permita obtener los valores, ¿sí? Que voy a utilizar para mi imagen, ¿sí? Perdón, me equivoqué. Era este. Sí, aquí le digo, mira, aquí yo tengo un archivo de puntos donde ya estoy 100% seguro, ya tengo la certeza de que todo esto es maíz o trigo o terreno en barbecho o agua, ¿sí? Esos son los puntos que voy a utilizar y esta es la imagen que voy a clasificar. Yo necesito que me des los valores, ¿sí? Los valores de píxeles de cada uno de esos puntos junto con sus estadísticas y eso va a crear un archivo shapefile donde ya vamos a tener esa información. Déjenme mostrarles muy rápidamente. Esta es la tabla de atributos de mi archivo original. ¿Sí? Aquí veo como todos estos puntos son los que corresponden a maíz, por ejemplo. Aquí vemos maíz. Todos estos puntos son de maíz. Aquí pueden ver cómo selecciono el punto y me muestra ese punto en la tabla. ¿Sí? Todos estos son maíz, pero no sé qué valores tiene en la imagen. Entonces, ese modelo que les acabo de mostrar, lo que hace es justamente asignar esos valores de atributos a los puntos. Aquí parece que tengo la misma información, son los mismos puntos, pero si vemos la tabla, ¿sí? Aquí me dice que esto es maíz, pero en la banda 1 tiene este valor, en la banda 2 tiene este valor, en la banda 3 tiene este valor y en la banda 4 tiene este otro valor. Y lo mismo sucede para todos los demás valores. Y aquí pueden ver la diferencia que los diferentes muestras de maíz tienen en las diferentes bandas. ¿Sí? Entonces, con base en esta información de estos puntos, ¿sí? Voy a regresar aquí a mi modelo. Con base en la información de este modelo, entonces voy a entrenar a mi algoritmo, ¿sí? Mi algoritmo de Machine Learning, miren, es un Random Forest. Voy a inicializar el proceso de aprendizaje de Random Forest y entonces voy a crear un archivo donde se sintetiza ese aprendizaje con base en ese algoritmo, que es el que posteriormente voy a utilizar para clasificar. Y aquí vamos a utilizar un algoritmo específicamente de Machine Learning. Si notan, son modelos muy sencillos clasificar usando Machine Learning. ¿Sí? ¿Y qué tiene como dato de entrada este operador? Tiene una imagen, ¿sí? Tiene mi archivo de aprendizaje donde ya entrené el algoritmo de Random Forest y voy a obtener como salida una imagen ya clasificada. Esta imagen clasificada es una imagen temática donde todas las diferentes clases, ¿sí? Ya están agrupadas. Por ejemplo, todo esto que está en azul es maíz
Y bueno, tengo más de 1.700.000 píxeles solo en esa clase. ¿Sí? Y bueno, nosotros aquí ya como parte de la funcionalidad le podemos adicionar una columna de área y ver que eso representa 174 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos aplicar este proceso ya que lo probamos, ya que enseñamos al algoritmo, podemos aplicarlo en imágenes mucho más grandes, que cubran áreas mayores. ¿Sí? Este es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, esta es la clasificación basada en tiles. ¿Sí? Aquí, este es un ejemplo de la imagen que podemos utilizar. Noten, esta es una imagen de mucha mayor resolución que la que veíamos anteriormente, que era de 1 metro. Esta es de 15 centímetros. Y es una imagen que solamente tiene 3 bandas. En percepción remota siempre debemos tomar en consideración esas dos variables: el tamaño de píxel, la resolución espacial, y la cantidad de bandas, la resolución espectral. Entonces, aquí de la misma forma vamos a decirle cuáles son los diferentes elementos que necesitamos utilizar. Para el proceso, voy a cerrar este módulo. Para el proceso de identificación de imágenes, también utilizamos un proceso similar, ¿sí? Que son imágenes de alta resolución. ¿Sí? Noten, aquí no es tampoco submétrica, ¿sí? Pero son elementos mucho más grandes y diferentes. ¿Sí? Entonces, el tipo de imágenes que utilizamos para entrenar este tipo de análisis es como este. Miren, aquí yo tengo un folder. Son imágenes muy chiquitas, miden 2 megas, 3 megas, 1 mega, ¿sí? Son imágenes muy pequeñas donde yo le voy a decir, estos son aviones, ¿sí? Ese proceso lo realizamos. Aquí tenemos otra conformación. Entonces, utilizando imágenes de estos diferentes tipos, de resoluciones, con diferentes características de distribución, vamos diciéndole todo lo que es un avión. Y para la identificación utilizamos algo que se llama un layout de Machine Learning. Este layout de Machine Learning permite que de manera muy accesible podamos hacer este proceso de identificación y después de forma automática me puedo decir cuáles son los aviones. Aquí vemos el resultado. El resultado del proceso es un archivo shapefile, ¿sí? De polígonos, donde nos indica, ¿sí? Cuál es el elemento que se está identificando, cuál es un aeroplano, ¿sí? Y la probabilidad de que lo sea, ¿sí? Podemos ver, aquí está agrupado por, sí, de mayor a menor, si no me equivoco. No, pero lo puedo ordenar. Aquí ya lo ordené de mayor a menor, entonces puedo ver cuáles son los que tuvieron la probabilidad más baja. Entonces, si selecciono aquí puedo ver que este avioncito que está aquí, este no es un avión. Si notan, es un túnel, ¿sí? Este es un túnel y si vemos tiene la menor probabilidad. El algoritmo pensó que era un avión por la distribución, pero le está dando una probabilidad muy bajita. ¿Sí? Aquí hay otro que tiene 0.86. ¿Sí? Y nuevamente no es un avión, es uno de los túneles.
por las sombras que tiene o por la conformación, estos en ese proceso de aprendizaje los identificó como aviones, pero les puso una probabilidad baja. O sea, puede mejorarse ese proceso. Aquí tenemos el avión siguiente que tiene el valor más bajo, ¿sí? Este sí es un avión. Ese sí es un avión, pero lo identificó con más de 90% de probabilidad. Pero de todos los aviones es el más bajo. Entonces, de esta manera, ustedes pueden hacer ese tipo de análisis y de extracciones con un enfoque en la clasificación de la imagen. ¿Sí? Muy bien. Una cosa muy importante, ahora que veo una pregunta, el software que estoy utilizando es Erdas Imagen de Hexagon Geospatial y podemos utilizar cualquier tipo de imagen de cualquier tipo de sensor. Aquí muy rápidamente solo les quisiera mostrar. Estos son los diferentes formatos que se pueden utilizar, tanto de imágenes de resolución media como de alta resolución, con cualquier número de bandas, y también se pueden utilizar con diferentes niveles, ya sea de georreferencia, de corrección atmosférica, de ortorrectificación, etc. Vamos a tener más sesiones, como les comentaba, en los próximos meses. Incluso estamos trabajando actualmente en nuestro calendario de cursos para disponibilizar, dada la situación actual. Estamos preparando un calendario de cursos virtuales desde plataforma remota para que los puedan seguir en su momento. La siguiente parte de nuestra sesión, ¿sí? Como les decía, siempre se nos hace muy corta esta sesión para cubrir todo lo que queremos ver, es el rol de Google en la parte de inteligencia artificial aplicada. Google ha tenido una participación muy importante. Desde hace 15 años está la plataforma de Maps. El año pasado cumplieron 15 años, este año cumplen 16. Y uno de los retos más importantes que vemos en todo el mundo en inteligencia artificial es el trabajo con datos no estructurados. La mayor cantidad de información que tenemos disponibles son datos no estructurados. Estos datos no estructurados representan archivos, fotografías, datos de texto, archivos de audio, archivos de video, que crecen de una forma exponencial. Es mucho mayor la cantidad y el crecimiento de los datos no estructurados que la de los datos estructurados. Muy rápidamente, ¿qué es lo que consideramos datos estructurados? Todo lo que manejamos en un entorno corporativo, por ejemplo, como una tabla, como una matriz, pues las imágenes georreferenciadas que están dentro de una estructura de servidor, todo lo que ya le hayamos dado un patrón de organización es lo que consideramos con datos estructurados. Y los datos no estructurados es todo lo demás, ¿sí? Todas las imágenes. Muchas veces no sabemos ni cuántas fotografías tenemos en nuestro celular. Entonces, imagínense una organización, una empresa, una agencia gubernamental que tiene que manejar imágenes satelitales, fotografías aéreas, tomas de video, archivos de audio, sistemas de monitoreo, de vigilancia. Entonces, tenemos una gran cantidad de información. Google lo que ha hecho en estos últimos años es, conforme se ha desarrollado su plataforma de cloud,
se han ido incorporando diferentes APIs, diferentes rutinas para la identificación o para resolver diferentes necesidades. Puede ser cómputo en la nube, desde tener una máquina virtual, puede ser el manejo de aplicativos. A veces no necesito una computadora, a veces solo necesito la manera para correr un aplicativo específico. A eso se le llama App Engine. Puede ser para almacenamiento, puede ser para Internet de las cosas, para manejo de tablas SQL o no SQL. Hay un gran ecosistema relacionado con la nube. Específicamente en la parte de Machine Learning tenemos dos tipos de enfoques. Lo que se llaman los modelos de Machine Learning personalizados, que están enfocados para crear análisis pues tan complejos como los que vimos ahora de procesamiento de imágenes, o para armar una aplicación que haga ese procesamiento desde la nube, o como TensorFlow, que es una plataforma para poder crear nuestros propios modelos con base en las capacidades y funcionalidades que Google ya tiene, o lo que llamamos los modelos de Machine Learning preentrenados. Estas son APIs que ya realizan una función en particular. Y me gustaría mostrarles muy rápidamente cómo funcionan, porque de esta forma funcionan gran parte de las APIs de Google. Por ejemplo, Vision API es un API que nos permite hacer inteligencia artificial con base en imágenes. Por ejemplo, si yo tomo una imagen y la suelto aquí le tengo que decir que no soy un robot. Aquí me dice, ¿qué identifico de esta imagen? Identifico de esta imagen que es un tiburón. ¿Sí? ¿Qué etiquetas tiene? Fluido, líquido, vertebrado, es un organismo, está bajo el agua, es un mamífero marino, biología marina, todo lo que esté relacionado con estas características. Me da las propiedades de la imagen y cuáles son sus tags, por así decirlo, de qué es lo más probable que sea. Esta es una imagen con un elemento, ¿sí? O sea, es solamente un tiburón. Pero ¿qué pasa si yo le doy una imagen como esta? Donde tenemos un buzo y un tiburón. Aquí me identifica las dos componentes. Me dice qué características hay. Noten cómo si hay texto, identifica el texto. Aquí en las aletas del buzo, identifica el texto del elemento que sale en la imagen. Y de esta forma se pueden ir complementando. Por ejemplo, si yo pongo una imagen con componentes mucho más complejos, aquí identifica que es una ciudad y si puede identificar algún rasgo, digamos, reconocible. Voy a hacer un poco más grande porque temo que está muy pequeño esto. Si puede identificar algún rasgo conocido, me dice cuál es la ubicación de ese rasgo junto con los objetos y las diferentes etiquetas, ¿no? Aquí alcanza a reconocer algún texto, etc. Yo quería probar si esto funcionaba con una zona conocida, entonces le puse una imagen de Ciudad de México y aquí vemos cómo nos lleva, ¿sí?, en el mapa a la zona justo de la Alameda. ¿Sí? Entonces, esto ustedes lo pueden probar. Esta es un API que ya hace estas funciones, como ustedes las ven, y se puede incorporar de forma muy sencilla en sus aplicativos. ¿Sí? Este es Vision API. Tenemos otro API que se llama Speech to Text. Lo que hace Speech to Text es que me permite convertir lo que estoy diciendo en un texto. ¿Sí? Aquí le voy a decir que es micrófono
y que es español de México. Aquí le voy a decir que inicie ahora. No soy un robot. Esto es una prueba para la sesión de inteligencia artificial. Esto. Entonces, de esta forma, ustedes pueden incorporar este tipo de funcionalidades en sus diferentes aplicativos. Las APIs de Google, a diferencia del software de Hexagon, de Erdas Imaging, que ya es un conjunto de funcionalidades out of the box que ustedes instalan en una computadora, ¿sí? Las APIs de Google pues se desarrollan para ser implementadas por un desarrollador en un aplicativo que nos permita detectar cierto tipo de elementos, hacer identificación de rostros. No sé si ustedes, su aplicación de banco ya les pidió esa confirmación biométrica donde lee su rostro para poder confirmar que son ustedes. Hacer este proceso de extracción de texto, detectar contenido explícito, hacer esta identificación de landmarks como la que vimos en la imagen o de logos. Hay varios usos para los procesos de machine learning desde la nube y tienen la gran ventaja de que ustedes pueden explotar el poder de procesamiento no solo del algoritmo de machine learning preconfigurado, sino también de la capacidad de procesamiento de la nube. Con el algoritmo de machine learning avanzado, pues ya se pueden hacer muchas otras cosas. Voy a mostrarles un ejemplo, con este vamos a cerrar el webinar de hoy. Es un aplicativo que utilizó una petrolera internacional para organizar sus datos. Esta empresa tiene una gran cantidad de información de sus áreas de investigación o de exploración o de explotación. Entonces tiene mapas geológicos, tiene estudios de gravimetría, de magnetometría, de sísmica, 3D, 4D, una gran cantidad de información. El problema es que se tiene tanta información que a veces no se puede encontrar el estudio correcto en un tiempo razonable. Entonces, muchas veces tenían que volver a hacer el estudio porque no lo encontraban. Entonces, utilizando los algoritmos de Machine Learning más el poder de la plataforma de Google Cloud y de Google Maps, se hizo una integración para administrar todo su sistema de documentos. Primero se hizo un análisis de los documentos de forma que se pudiera extraer la información más relevante por documento, almacenándolo en una base de datos, ¿sí? Haciendo esta correlación de los datos. Y después se hizo la asociación geográfica de esos documentos para saber cada estudio o cada documento descriptivo, ya sea un mapa geológico o un white paper sobre cierto tipo de proceso, para saber en dónde estaba, en qué parte del mundo o referido a qué parte del mundo. Y aquí podemos ver el proceso que se realizó. Primero, un proceso de ingesta con diferentes tipos de documentos, captura de información de los documentos, es decir, cómo extraigo la información de ese documento. Imagínense en un proceso de IoT, yo tengo un termómetro que da una temperatura, ¿sí? Aquí en este caso es un documento que ya tiene una cierta información, entonces necesito obtener ese dato, ¿sí? Estas son las APIs que hacen ese proceso de obtener ese dato. Después procesamos y analizamos ese dato y aquí es donde entra la parte de Machine Learning, porque tenemos
tenemos imágenes, tenemos texto, tenemos una interpretación en tablas donde tenemos que ir identificando ciertas características del lenguaje en el que está hecho ese documento y después generar una serie de datos de salida. Después lo almacenamos para que esos resultados ya clasificados estén disponibles y entonces se sirven en una aplicación como esta que vamos a ver aquí, donde tenemos una gran cantidad de documentos en una zona geográfica, ¿sí? Aquí podemos ver todos los diferentes tipos de documentos y podemos hacer una búsqueda estructurada en cierta zona geográfica con base en una serie de palabras clave, que no necesariamente tiene que ser el nombre del documento. Puede ser parte de ese contenido que ya se extrajo del documento. Este es un caso real. Aquí podemos ver los diferentes tipos de documentos que están integrados en esta plataforma y cómo se interfaza en una URL que los usuarios pueden simplemente conectarse a la URL y entonces hacer la búsqueda del documento que necesitan. Por ejemplo, aquí están buscando un mapa geológico, ¿sí? Y les da las diferentes opciones, pero pues no sabemos exactamente cuál es el que estamos buscando. Entonces, nos apuntamos ahí exactamente al punto. Podemos ir revisando los diferentes documentos que están dentro tanto de la zona geográfica como con la característica que estamos buscando de ese documento. Y ahí hay una clasificación, ¿sí? ¿Notan? Aquí nos está diciendo que el tipo de documento, además de ser un mapa geológico, es un reporte estructural. Entonces, de esta forma podemos seleccionar de forma más precisa el documento que vamos a utilizar. Entonces, esta sesión del día de hoy era muy importante para nosotros para iniciar este año, poder mostrarles estas funcionalidades que podemos llevar a cabo utilizando tanto los productos de Hexagon, de Maxar, como de la plataforma de Google Maps. Para BCI, como socio de negocio de todas estas empresas, es muy importante pues ofrecerles a ustedes como usuarios un nivel de experiencia en la implementación de este tipo de soluciones, también de consultoría, de capacitación. Entonces, nos ponemos a sus órdenes en caso de que requieran más información de alguno de estas tecnologías, específicamente para su área de aplicación en particular. Les dejamos, como siempre, todos nuestros datos de contacto. Les agradecemos mucho a todos por conectarse y quedamos pendientes y a sus órdenes. Muchas gracias.